Y bueno, pues yo esperaba que se produjese algo que al final se ha producido, que él vea las cosas desde dentro, porque él mismo ha vivido lo mismo. Ya hayas estado en prisión 10 meses o 2 años o un día, con la seguridad te daba igual, porque estabas en un ambiente horrendo. Yo sabía que se estaba rodando la película y en esa época siempre deseaba que Radu Gabrea no solo recogiese la brutalidad de la seguridad, porque esa la conocemos, sino que también reflejase bien la sutileza, y eso creo que se ve perfectamente en las conversaciones con el mayor Blau. Es una sutileza que observamos en 2 niveles. Un nivel es, desde luego, la sutileza intelectual, la sabiduría del mayor, que habla sobre Thomas Mann, sobre Sigmund Freud, habla sobre poesía, sobre la catarsis. Y hay un momento en el diálogo en el que se piensa que ese hombre joven, bueno, pues le quiere apartar al mayor de su credo y dice, bueno, pues cualquier filosofía auténtica comienza por la pregunta por la muerte, y entonces le contesta este personaje, entonces bueno, pues el materialismo dialéctico no es una filosofía, y luego le echa encima agua porque parece que se quiere salvar a sí mismo. Y eso es lo que yo intento por sutileza intelectual. Pero luego tenemos también otra forma de sutileza, de ese ambiente colegial, donde uno toca las rodillas del otro, donde, bueno, pues estás charlando, como prácticamente le consideras un hermano. Y eso es lo que quiero decir con sutileza, la brutalidad, el hecho de, bueno, pues pegarte, de, bueno, pues utilizar todos los recursos psicológicos para enloquecer, etcétera. Eso lo conocemos de cualquier dictadura, pero es la sutileza, y traducir esa sutileza en la película, eso lo ha conseguido. Y quiero mencionar sobre todo a la señora Victoria, porque en ambas películas, también en El gallo decapitado, donde se trata de un ambiente burgués, bueno, pues ha sido capaz, digamos, de ver y de sentir. Solo hay aquí una escena donde se ve de dónde procede el protagonista de esta película, pero en El gallo decapitado, bueno, pues ahí podemos decir que Victoria Cochas representa a mi madre como una gran dama, y lo hace con una gran autenticidad que pude reconocer a mi propia madre. Y bueno, pues en este libro, bueno, pues vivíamos en el momento en el que salí, bueno, pues de la prisión. Bueno, pues yo me dirigí a la vivienda que no era la adecuada, porque realmente habían cambiado a mis padres de lugar, y también interpretó a mi madre en ese momento de otro modo perfectamente. Bueno, pues Victoria es su mujer. Eso es algo que él no nos ha desvelado. Quiero decir algo al respecto. Usted ha dicho que el diálogo o los diálogos son un poco excepcionales. Los diálogos son el tema de la película, porque ahí se trata de reflejar esos diálogos. El diálogo es el tema de la película, no es una película en la que se narra una película con unos diálogos más o menos para dar una pincelada del protagonista, pero los diálogos son realmente el tema de la película. Eginat lo acaba de decir, esta persona está absolutamente confusa.
no sé si queda claro en cuál es el momento en el que decide a traicionar. Cuando, se da cuenta de que el hermano no es culpable y, se siente feliz. Pero él sigue pensando en el socialismo y considera que ahí puede estar la justificación. Tengo que decirles algo. Cuando comencé a hacer la película sobre el libro, hablé con Eginald y le dije, por favor, te lo ruego, ten cuidado, lo que yo he hecho, lo he hecho, y no intentes dejarme bien en la película, y no lo he intentado. Pero yo luego, supe lo que ha ocurrido con Eginald después. Y eso tiene que ver mucho con mi propia experiencia. En la película quería enseñar cómo un joven, que tiene ideas socialistas se convierte en un traidor. Yo he estado en prisión, en una celda, y he podido entender lo que ocurre. Las personas que han estado 2 años o 10 meses en prisión, desde luego no pueden ser enjuiciados. Yo he estado unos meses en la prisión. Los sajones apenas recibieron palizas, no se les pegaba. Había otras categorías de seres humanos que recibían palizas en las cárceles humanas, pero se les hizo polvo psicológicamente, como si fuese pasar de frío a caliente, frío, caliente, frío, caliente. Y una vez, que prácticamente le han hecho polvo, entonces le preguntan, ¿y ahora cómo se siente? Ha dicho, por ejemplo, el protagonista, mi hermano no sabe nada, y entonces le contesta el militar, ahora usted quiere dar marcha atrás. Porque, claro, el militar Blau es judío. En la Securitate había muchos judíos al comienzo que se utilizaban como agentes porque ellos creían en el comunismo. Aquí, se creía en el comunismo y decía, yo defiendo el paraíso, ese paraíso. Y al final, todo el mundo fue expulsado y, ese es el caso también del militar Blau, como se ve al final de la película. Y a mí me encantó hacer esta película. Yo creo que es importante hacer películas sobre este tipo de libros. Y quiero he recibido un gran cumplido, porque en 2 representaciones en Cluj y en Hermannstadt, en 2 festivales de cine, después de la función, me dijeron 3 jóvenes, les damos las gracias por esta película, y pregunté ¿por qué? Porque me dijeron estos jóvenes que tenían 17, 18 años, porque gracias a esta película hemos sido capaces de entender mejor a nuestros padres. Y lo mismo me dijeron otros jóvenes, 3 o 4, en la función que hubo en Hermannstadt. Y la película no es fácil de ver. Ya haya estado en Brasil, en Holanda, en Italia. En Italia se le ha concedido un premio y el protagonista también ha recibido un premio en Italia. En todas partes, después de la función, la gente cae en silencio. Durante una serie de minutos no pueden decir nada, y yo pensé primero, cielos, a la gente no le ha gustado la película, pero de repente empiezan a hablar. Es una película difícil de ver y de digerir,
pero estas cosas hay que hacerlas. Las nuevas generaciones tienen que saber lo que ha ocurrido en el pasado. Eginald lo ha dicho, de la historia no se aprende demasiado, pero mi obligación como director es mostrar este pasado. Casi todas las películas que hago se refieren a la vida cotidiana. Y aquí, desde luego, ha sido un poco más complejo y estoy absolutamente contento de haberle encontrado. Sus novelas son para mí un tema importante para hacer películas. Por supuesto, el mundo de las películas es diferente al del libro, pero Eginald, pues ha dicho que la película le ha gustado. Y yo tenía una pregunta también para el director y para el escritor, porque he leído los libros, claro, antes lo he leído en rumano, claro, y ahora he visto la película. ¿Cómo pueden ser dos artistas, un escritor y un director de cine, tan marcados biográficamente, tan involucrados en los hechos que cuentan en el libro o que presentan en las películas? ¿Cómo pueden realizar obras de arte puro, sin mensaje evidente, como decía el escritor, sin una demostración en la película? Porque no es una película sobre comunismo. Hoy he tenido una entrevista muy larga. La ha hecho el periódico Pueblo. Y en esta entrevista se me ha hecho justo esta pregunta. Me han preguntado qué ocurre con las películas de Radu Gabria, que siempre narran el destino del individuo y todo ello en un contexto histórico. De modo que el trasfondo histórico no se puede dejar de lado, pero a pesar de todo se llega a las personas y eso creo que es un gran arte. Hoy al mediodía pues he contestado con brevedad, porque vuelve a ser siempre lo humano lo que sale a relucir en este contexto humano. Siempre se toman decisiones en los límites y eso es lo que fascina a las personas, aunque no sepan nada del fondo histórico. La primera película, El gallo decapitado, el 23 de agosto de 1944, el día en el que los rumanos cambiaron de frente, pasaron de los alemanes a los rusos y el joven rey Miguel le declaró la guerra a los alemanes. Con ello se acortó la guerra mundial en 6 meses. Es una película que se concentra muchísimo en ese día y los años anteriores aparecen como contexto histórico. Lo han visto pues jóvenes rumanos de todo el país que tenían entre 15 y 18 años, que no tenían ni idea del 23 de agosto, ni del comunismo, ni sabían nada del rey, ni del hecho de que hubiese minorías, que hubiese húngaros, alemanes, serbios. En Rumanía hay 19 minorías que están representadas en el Parlamento y esos jóvenes se sintieron fascinados por aquello que es transhistórico, es decir, por aquello que es originariamente humano, y eso ha sido el éxito de Guantes Rojos. Es muy bonita la traducción española y la portada.